a ver otra de las aplicaciones que vamos a hacer al estudio de función completo, ¿sí? En este estudio de función completo, el concepto de la primera y la segunda derivada nos va a permitir encontrar ciertos puntos críticos que no podíamos evaluar, ¿sí?, hasta el momento de la función. Es el caso de los máximos, los mínimos y el punto de inflexión. También poder determinar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y la concavidad de la función. Para ello vamos a empezar con cada una de las funciones que nosotros venimos trabajando y que ustedes vinieron trabajando desde que empezaron tercer año a ver el tema y el concepto de función. Y lo que vamos a ir estudiando va a ser, como les puse acá en esta lista, el dominio, la imagen, las raíces, la ordenada del origen, la paridad de la función, las asíntotas, el conjunto de positividad-negatividad y después con el criterio de la primera derivada, el intervalo de crecimiento, el intervalo de decrecimiento, los máximos y los mínimos si los tuviera, y con la segunda derivada vamos a poder determinar la concavidad y el punto de inflexión. Por último, una vez que hallemos todo eso, vamos a hacer la gráfica, ¿sí? Y la gráfica sí, ahí la vamos a hacer con todos estos puntos que vamos a poder hallar en estas funciones. Bueno, vamos a empezar con una primera función, ¿sí?, que va a ser la función polinómica. Vamos a poner una función polinómica, a ver, f de x igual, estoy sacando una función polinómica del cuadernillo La Uva, ¿sí? A ver. Bueno, vamos a empezar con esta sencilla. X cuadrado menos 2x, ¿sí? Tenemos una función polinómica de grado 2, lo cual ya tenemos que imaginarnos una parábola que, por no tener término independiente, esa función nos está diciendo que una de las raíces vale 0, ¿sí? Que también, aparte de ser una de las raíces, va a ser la ordenada al origen de esa función. Y entonces vamos a ir analizando todos estos puntos que yo les había detallado anteriormente. Yo les había dicho en esa clase presencial que tuvimos que una de las cuestiones por las cuales yo les había pedido el cuadernillo era para cuando hacíamos los estudios de funciones completas, ¿sí? O sea, en este estudio necesitamos, inclusive para la gráfica y para poder determinar todos los puntos, un buen espacio, un buen margen. Y a ver, aparte porque el estudio de función ya no es tan sencillo como el que venían haciendo hasta quinto. Bueno, empecemos con lo primero que vamos a averiguar en esta función, que es el dominio de la función. Y podemos decir que el dominio de la función, en este caso, son todos los reales. ¿Por qué? Porque todas las funciones polinómicas tienen dominio real. ¿Qué significa tener dominio real? Significa que toma todos los valores de la variable x. O sea que si yo a esta función la reemplazo por cualquier valor de x, me va a devolver una imagen. El tema de la imagen tendríamos que hallar la función inversa, ¿sí? En este caso, podríamos hallar, como es una función cuadrática, podríamos hallar la imagen averiguando las coordenadas del vértice, ¿sí? Esas coordenadas del vértice las vamos a obtener ahora, no con esa formulita que ustedes usaban de menos b sobre 2 por a, o usaban esa que era x1 más x2 dividido 2, ¿sí? Nosotros ahora ese vértice que va a ser o un máximo o un mínimo de la función lo vamos a calcular con la derivada. En este caso, al tener una función con el coeficiente a, ¿sí?, que es el número que está delante de la x al cuadrado positivo, nos está hablando de una función que tiene una concavidad hacia arriba, ¿sí? O sea que entonces nosotros vamos a tener un mínimo en esa función. Bueno, ese mínimo lo vamos a poder determinar con la primera derivada. Entonces vamos a dejar en la espera, ¿sí?,
escribir esa imagen de la función. Cuando hallemos entonces ese mínimo, vamos a poner cuál es la imagen. En este caso va a ser del mínimo hasta el más infinito. Vamos ahora con la paridad. Bueno, cuando hablamos de paridad, ¿sí? Una función puede ser par, impar o no tener paridad. La mayoría de las funciones que nosotros indagamos no tienen paridad, ¿sí? Pero bueno, sucede que algunas sí. Vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, para que una función sea par, ¿sí? Se tiene que verificar que f de x sea igual a f de menos x. Y para que una función sea impar, se tiene que verificar que f de x sea igual a menos f de menos x. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a poner, para la función par, dice que tengo que hacer que f de x tiene que ser igual a f de menos x. ¿Quién es f de x? X al cuadrado menos 2x. Entonces acá pongo x al cuadrado menos 2x. Tiene que ser igual, me dice, a f de menos x. ¿Y qué me está diciendo acá? Que reemplace las x por menos x. Entonces voy a poner, en vez de x, voy a poner menos x al cuadrado. Menos 2 por menos x. Tengo que x al cuadrado menos 2x va a tener que ser igual para que sea par a base negativa exponente par, resultado positivo. Menos por menos da más, 2 por x, 2x. Y este miembro no nos quedó igual a este. Entonces decimos que no es par. Bueno, vamos a averiguar si es impar. ¿Cuándo una función es par? Una función es par cuando es simétrica respecto del eje de las x, del eje de las y, perdón. ¿Sí? Cuando una función es simétrica respecto del eje de las y, quiere decir que el eje y divide a la función en dos ramas iguales, entonces ahí la función es par. Vamos a averiguar si es impar. Para averiguar si es impar, tenemos que aplicar que f de x va a tener que ser igual a menos f de menos x. F de x es x al cuadrado menos 2x. Y tiene que ser igual a menos. Voy a abrir un paréntesis. Porque f de menos x ya la calculamos acá. ¿Sí? Cuando hicimos la paridad, calculamos f de menos x y nos dio x cuadrado más 2x. Entonces acá voy a poner x al cuadrado más 2x. Voy a aplicar la regla de signos y me va a quedar menos x al cuadrado menos, perdón, ahí vamos a borrar. Entonces, x al cuadrado menos 2x. Y como ven, tampoco el primer miembro nos dio igual que el segundo. Entonces la función tampoco es impar. Por lo cual vamos a concluir que no tiene paridad. Bien, próxima cosa que vamos a investigar son las asíntotas de la función. ¿Sí? Y sabemos que, porque esta función es polinómica, dijimos, de grado 2, y sabemos que todas las funciones polinómicas tienen dominio real, por ende, no va a haber nada que corte a esa función. O sea que entonces vamos a decir que asíntota vertical no tiene, ¿sí? Por tener dominio real. Por tener dominio real. También sabemos que no tienen asíntotas horizontales. Pero bueno, vamos a demostrarlo, ¿sí? En este caso no podemos demostrar la asíntota vertical porque no tenemos punto discontinuo, entonces no hay forma.
Pero vamos a tratar de demostrar entonces que tampoco va a tener asíntota horizontal. ¿Qué hacíamos para calcular la asíntota horizontal? Hacíamos el límite para cuando x tiende a infinito de mi función x al cuadrado menos 2x. ¿Qué teníamos que hacer acá? Reemplazar la x por el infinito. O sea que esto me va a dar infinito, un infinito grande, menos otro infinito más pequeño, me da infinito. Y para que tuviésemos asíntota horizontal nos tenía que dar un número. Entonces decimos que tampoco tiene asíntota horizontal. Si tenemos que averiguar la asíntota oblicua, ¿sí? Para la asíntota oblicua teníamos que hacer la ecuación de la recta. Para averiguar el valor de a, que era la pendiente, hacíamos el límite para cuando x tiende a infinito de mi función, que es x al cuadrado menos 2x, y la dividíamos por x. Si reemplazamos acá por la tendencia del límite, esto nos da infinito sobre infinito. Y esto era una indeterminación. ¿Se acuerdan que yo les dije vamos a seguir viendo asíntotas en el correr del año? Bueno, ¿cómo salvamos las indeterminaciones? Dividiendo cada uno de los términos por la x de mayor grado. Entonces hacemos el límite para cuando x tiende a infinito y el término de mayor grado es x al cuadrado. X al cuadrado sobre x al cuadrado menos 2x sobre x al cuadrado sobre x dividido x al cuadrado. Simplificamos, esto da 1. Simplifico y esto tiende a 0. Simplifico y acá también tiende a 0. 1 sobre 0 en los límites es infinito. Por ende, no tiene pendiente, o sea, no tiene asíntota oblicua. Bien, vamos a seguir entonces ahora con el estudio. Voy a borrar, vamos a borrar así que hacemos más rápido. X cuadrado menos 2x es nuestra función, la voy a poner acá arriba nuevamente. X al cuadrado menos 2x. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular las raíces de la función. Entonces, ahora vamos a calcular las raíces. Sabemos que esta función puede tener como máximo, según indica, ¿sí? El coeficiente, la x de mayor grado, 2 raíces. Bueno, es una función polinómica de grado 2. Puedo aplicar la fórmula de Bhaskara. En este caso, cuando no tiene el término independiente, también puedo sacar factor común x y así averiguar las raíces. Yo voy a hacer esa manera que es la más fácil. El que quiera aplicar la fórmula de Bhaskara lo puede hacer. Entonces digo que x al cuadrado menos 2x va a ser igual a 0, ¿sí? Porque igualamos a 0 porque el valor de y, ¿sí? Cuando hallamos las raíces es 0. Bueno, saco factor común x y digo x al cuadrado dividido x, x, menos 2x dividido x, 2. Esto es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que cuando yo multiplico dos términos y esa multiplicación me da 0, puede ser que esto sea igual a 0 o que este término sea, en este caso factor, sea igual a 0. Entonces, x es igual a 0 y ahí obtuve una raíz. Y la otra la voy a obtener desde acá. Entonces tengo que x1 es igual a 0 y x2 es igual a 2. Ahí encontramos las dos raíces de la función. Dato importante porque eso nos va a permitir, ¿sí?, poder hacer la gráfica. Bueno, ya hallamos la raíz. Vamos ahora con la ordenada al origen. ¿Cómo calculamos la ordenada al origen? Haciendo f de 0. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en la gráfica esa ordenada al origen, ¿sí?, que es ese punto donde la función corta el eje de las y, siempre el valor de x es 0. Entonces vamos a hacer f de 0 en x al cuadrado menos 2x, o sea que va a ser 0 al cuadrado menos 2 por 0, y ese valor nos da 0. O sea que la ordenada al origen es el punto 0, punto y coma 0.
Dato importante porque también ahí vamos a ubicar ese punto que es la ordenada al origen para establecer la gráfica. Próxima cuestión que vamos a averiguar es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Para eso vamos a trazar, a ver si puedo trazar mejor la recta numérica acá. Vamos a trazar la recta numérica, ¿sí? La función viene desde menos infinito a más infinito. Y lo que vamos a ubicar acá son las raíces. Dijimos que una raíz es 0 y la otra raíz es 2. Se nos van a generar 1, 2, 3 intervalos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un valor dentro de cada intervalo. Entre menos infinito y 0 puedo tomar el valor. Voy a borrar a ver si puedo borrar lo que está acá adentro. Ya se me borró demasiado. Ahí. Bueno, en el primer intervalo puedo tomar cualquier valor que esté entre menos infinito y 0. Yo voy a tomar menos 1 porque es el más chiquito, ¿sí? Después tomamos un valor que esté entre el 0 y el 2. Puedo tomar 1. Y un valor que esté entre el 2 y el más infinito. Puedo tomar el 3. Ustedes pueden tomar el 10, el 1000, lo que quieran. Cualquier número que esté en ese intervalo les va a dar la misma solución, ¿sí? Una vez que elegimos esos intervalos, vamos a reemplazar esos valores hallados en la función. O sea que lo que vamos a hacer es f de menos 1, vamos a hacer f de 1 y vamos a hacer f de 3. Vamos a reemplazar menos 1 en la función. Va a ser menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1. Acá va a ser 1 al cuadrado menos 2 por 1. Y acá va a ser 3 al cuadrado menos 2 por 3. Y vamos a hacer esos cálculos. Base negativa, exponente par, resultado positivo. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos por menos da más. 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. ¿Sí? Que me haya dado 3, o sea, que me haya dado positivo, significa que el conjunto acá es positivo. Todos los valores en ese intervalo, sus imágenes son positivas. Vamos al segundo. 1 al cuadrado, 1. Menos 2 por 1, menos 2. 1 menos 2, menos 1. Quiere decir que el conjunto de acá va a ser negativo. Lo que me indica eso es el signo del número que nos dio como resultado. Por último, 3 por 3, 9, menos 2 por 3, 6, me dio 3, o sea que este intervalo va a ser positivo. Esto que vemos acá, que es cómo se determinaron el conjunto de positividad y de negatividad, es sumamente importante a la hora de ver la gráfica final. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el conjunto de positividad, ¿sí?, va a estar definido de menos infinito hasta 0. El menos infinito saben que va con paréntesis. Acá también, como el 0 no es ni positivo ni negativo, todo va entre paréntesis. Entonces va de menos infinito hasta el 0. Pero no es el único intervalo que tenemos. Tenemos el intervalo del 2 al más infinito. O sea que va a ser unión de 2 a más infinito. El conjunto de negatividad va a estar determinado, ¿sí?, en la parte donde están los negativos, de 0 a 2. Bien, entonces ahí hallamos conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Cuando grafiquemos la función se va a tener que cumplir eso que hallamos analíticamente, ¿sí? Bueno, vamos con lo siguiente que vamos a analizar. Entonces, f de x es igual a x al cuadrado, x. Bueno, lo que vamos a hallar ahora son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Y junto con ello también vamos a averiguar si existen máximos, ¿sí?, o si existen mínimos. ¿Por qué digo o? Porque en este caso, como es una función polinómica de grado 2,
Vamos a tener una cosa o la otra. Ya en la gráfica, lo que vimos previamente, sabemos que esta función va a tener un mínimo, ¿sí? Pero bueno, lo tenemos que demostrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les puse ahí que era el criterio de la primer derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar la función. Entonces, f' de x va a ser igual. La derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada de menos 2x es menos 2. Entonces, encontramos la derivada. Una vez que encontramos la derivada, la vamos a igualar a 0. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que 2x menos 2 es igual a 0. Despejamos, nos queda que 2x es igual a 2 y x va a ser igual a 2 sobre 2, entonces x es igual a 1. ¿Sí? Este valor que encontramos, upa, quedó feo. Este valor que encontramos acá, 1. Ahí. No sé por qué me quedó feo. Bueno, entonces este valor que encontramos acá es un posible máximo o mínimo de esta función. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a repetir lo mismo que hicimos antes cuando encontramos el conjunto de positividad y negatividad, o sea, vamos a volver a escribir la recta numérica, acá van los negativos, no los positivos. O sea, desde menos infinito a más infinito. ¿Y qué es lo que vamos a ubicar? Este valor que encontramos acá, el 1. Se nos van a determinar dos conjuntos, ¿sí? Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. Vamos a tomar un valor desde menos infinito hasta 1 y un valor de 1 a más infinito. Yo acá voy a tomar el 0, que siempre es cómodo, y acá voy a tomar el 2. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, pero ahora, en vez de reemplazarlo en la función principal, lo vamos a reemplazar en la derivada. Entonces vamos a hacer f' de 0 y f' de 2. Vamos a reemplazar entonces en 2x menos 2. Vamos a hacer 2 por 0 menos 2 y vamos a hacer 2 por 2 menos 2. 2 por 0, 0, menos 2, menos 2. 2 por 2, 4, menos 2, 2. Acá es negativo. ¿Qué significa? Que la función es decreciente. Cuando nos da negativo, la función decrece. Cuando nos da positivo, la función crece. ¿Sí? ¿Qué pasa? Imagínense el dibujo. La función viene así, llega hasta el 1 y vuelve a subir. Cuando pasa eso que cambia del crecimiento al decrecimiento o viceversa, del decrecimiento al crecimiento, es cuando encontramos máximos o mínimos. En este caso, como me sigue demostrando la flechita, tengo un mínimo, ¿sí? Entonces digo que tengo un mínimo en 1, punto y coma, porque este es el valor de x. Me falta hallar la imagen de ese 1 para saber exactamente en qué punto está ese mínimo. ¿Cómo lo calculamos? Reemplazando ese 1 en la función principal. O sea que vamos a hallar f de 1. Y tenemos 1 al cuadrado menos 2 por 1. 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1, menos 2, menos 1. Quiere decir que va a tener un mínimo en el punto 1 menos 1. Bien, vamos a borrar. Volvemos a escribir la función. F de x es igual a x al cuadrado menos 2x. Yo la voy escribiendo para tenerla ahí presente, ¿no? Bueno, terminamos de encontrar entonces el punto mínimo de la función, o sea que vendría a ser ese vértice de la función. Vimos que la función tenía un intervalo de crecimiento y decrecimiento y ahora nos queda averiguar cuál es la concavidad y el punto de inflexión. Entonces ahora vamos a ver la concavidad y el punto de inflexión. El punto de inflexión es el punto donde cambia la concavidad.
Si una función es cóncava hacia arriba y después se vuelve en cierto punto cóncava hacia abajo, ahí existe lo que se llama un punto de inflexión. Si la concavidad es la misma en la función, entonces no tiene punto de inflexión. Para eso vieron que yo escribí que acá vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. La primera derivada, f' de x, nos había dado 2x menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar la segunda derivada, o sea que vamos a derivar esa función que derivamos antes. O sea, vamos a escribir f segunda de x va a ser igual y derivamos la función. La derivada de 2x es 2, la derivada de menos 2 es 0. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el procedimiento anterior, igualando la derivada, en este caso la segunda, a 0. Bueno, entonces digo 2 es igual a 0. Y ahora yo pregunto, ¿2 es igual a 0? Y no. Esto en matemática se llama absurdo. ¿Sí? 2 no es igual a 0. Entonces, este absurdo, como lo que yo estoy buscando es un punto de inflexión, me está diciendo que no tiene punto de inflexión. Entonces, lo que nos queda averiguar, ¿sí?, es cómo es su concavidad. Para ver cómo es su concavidad, lo que vamos a hacer es lo que venimos haciendo antes, que es trazar la recta desde menos infinito a más infinito y ubicamos este 2. ¿Sí? Y vamos a analizar ahora la concavidad de la función. Generamos un intervalo, generamos otro intervalo, seleccionamos un número dentro de esos intervalos. Yo acá voy a elegir el 0, porque me gusta el 1, ¿sí? Acá puedo elegir el 3. ¿Y dónde lo vamos a reemplazar? En la segunda derivada. F segunda de x va a ser igual a 2. ¿Sí? Porque en realidad no tengo ninguna x para reemplazar. O sea, el 0 no lo puedo reemplazar en ningún lado. Entonces, y tampoco puedo reemplazar el 3. Entonces, en este caso es positiva. Y cuando es positiva, ¿sí?, la concavidad es hacia arriba. Entonces, esta función es cóncava hacia arriba, ¿sí? Ese es el estudio completo de la función. Lo que tenemos que hacer ahora es graficarla. Bueno, acá tenemos la gráfica entonces. Vamos a ir graficando todos los datos que obtuvimos. Primero teníamos una raíz en 0 y teníamos una raíz en 2. La ordenada al origen estaba en 0. Después teníamos el punto mínimo en 1 menos 1. ¿Sí? No teníamos punto de inflexión, así que nosotros podemos ya ir graficando nuestra curva. Miramos, ¿sí?, el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. De menos infinito hasta 1 la función decrece. Entonces comparamos con lo que hallamos anteriormente. Y de 1 a más infinito la función crece, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos el mínimo. Después dijimos que la función, nos había dicho acá, era cóncava hacia arriba, ¿sí? No tiene punto de inflexión porque no cambia la concavidad. También teníamos que el conjunto de positividad estaba desde menos infinito hasta 0, unión de 2 a más infinito, y que el conjunto de negatividad estaba de 0 hasta 2. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos verificar una vez que hacemos la gráfica de la función. Pero tengan en cuenta que la gráfica de la función ahora no las hacemos con un graficador, sino que las hacemos con los datos que nos da la función porque nos permite graficar esa función. ¿Sí? Bueno, esto fue entonces un estudio de función completo. En este caso nuestra primera función, que es una función polinómica de grado 2, y así seguiremos viendo exponenciales, logarítmicas y funciones racionales.
Bueno, me despido. Espero que copien todo esto en el cuadernillo y hasta la próxima función.